Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy, en consonancia con el encuentro anterior, vamos a seguir hablando un poco de la terapia online. Pero hoy vamos a hablar para quién es efectiva la terapia online, así que empecemos. Antes que nada, empezamos con una cita de Antonio Machado, que dice: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ante la realidad vertiginosa y cambiante que vivimos en la actualidad, cabe decir que muchas cosas las estamos aprendiendo sobre la marcha. El tema que nos convoca en este encuentro está particularmente embebido por esa dinámica, también descrita por las palabras del poeta Machado. Sin embargo, en una tarea exploratoria y algo arriesgada, vamos a hallar ciertas referencias que puedan funcionar de guías de cartografías iniciales y aproximadas, cuyos trazos se van a ir aclarando obviamente con el paso del tiempo y a través de la recopilación de más experiencias e investigaciones que se hagan en el tiempo. A partir del camino recorrido, ordenaremos los datos y las prácticas clínicas que tenemos a disposición hasta el momento acerca de la psicoterapia online y sus beneficiarios, conscientes de que a partir del reciente situación inédita, como fue hace 3 años la pandemia, surgen terrenos que son impensados frente a nuestros ojos. Efectividad e investigación empírica. Durante las primeras 2 décadas del siglo XIX, las investigaciones respecto a la efectividad de la del siglo XXI, las investigaciones respecto a la efectividad de la psicoterapia por Internet han incrementado significativamente. En términos generales, han demostrado que los tratamientos realizados online tienen una efectividad equivalente al clásico formato presencial en relación a los buenos resultados terapéuticos y la satisfacción de los pacientes. Hay distintos metaanálisis que lo confirman, el de Marcias, Moroni, Valero, Aguayo de 2018, Anderson, Kalbrink, Kausper, Ripper y Hedman en 2014, Anderson y Tip-Top en 2014, Richards y Vigano en 2013, Richardson, Fuet, Grubaut, Edegge y Light en 2009. En particular, se han estudiado las terapias cognitivos conductuales por Internet, ICBT según las siglas en inglés, en relación al tratamiento de trastornos de ansiedad, del ánimo y de otras problemáticas que no atraviesen las fronteras de la gravedad psiquiátrica. En general, las investigaciones mencionadas que avalan la efectividad de la terapia online también consideran que falta sumar evidencia empírica para terminar de comprender las características de este nuevo canal. Asimismo, hay muchas críticas a la gran diversidad de metodologías y la falta de criterios universales entre las investigaciones de este fenómeno. Esto se relaciona con su novedad, pero también con su dinámica cambiante. Por otra parte, un tema muy debatido ha sido el de la construcción del vínculo paciente-terapeuta a través del formato online y si éste posibilita la misma calidad que el construido en sesiones presenciales. En síntesis, los estudios más recientes avalan la posibilidad de construir una alianza terapéutica tan efectiva como la de una terapia presencial y convertir así ese vínculo en tierra fértil para que ocurran resultados positivos del tratamiento. Sin embargo, entre el formato cara a cara y el encuentro virtual hay diferencias en el modo de abordar la construcción vincular. Por otra parte, hay que marcar también diferencias dentro de categorías de tratamiento por Internet. El encuentro mediado por videollamada de las personas del terapeuta y del consultante es muy distinto al uso de una aplicación online de autoayuda, donde el paciente realiza una serie de pasos sin interacción humana. En el primero puede haber un genuino vínculo yo-tú, facilitando siempre por la tecnología, mientras que en el segundo no hay un vínculo. Sí, como afirman varios grandes referentes de la psicoterapia, consideramos que lo que realmente cura es la relación. La diferencia puede ser fundamental. Este tema va a ser más desarrollado en otro encuentro. Respecto a las evaluaciones psicológicas, se han considerado su aplicación online como un recurso válido para algunas cuestiones, pero insuficiente para la aplicación de la totalidad de las mismas, especialmente en casos clínicos complejos. El formato híbrido sería una buena opción, ya que habría situaciones que podrían generar poca confiabilidad en los test autoadministrados online y que exigen inevitablemente la modalidad presencial.
Por otra parte, la terapia online tendrá algunas ventajas respecto de la presencial. Por ejemplo, cierto grado de desinhibición que, se ha comprobado, genera la comunicación a través de la pantalla. Esto podría ayudar a consultar y comunicar problemáticas enquistadas por la vergüenza que siente el paciente de revelarlas, como es el caso de Marcos, que vamos a hablar un poco más adelante. Nuestra experiencia clínica, los psicoterapeutas que escribieron este libro, ha confirmado muchas de las afirmaciones presentadas hasta aquí por la investigación científica. En la praxis terapéutica y ante pacientes de carne y hueso del otro lado de la pantalla, hemos comprendido lo beneficioso que resulta la integración entre psicoterapia e Internet. Ahora, en este apartado que viene, vamos a hablar de distintos casos que representan las situaciones que encuentran en la psicoterapia online un valor agregado respecto de la terapia presencial. A veces resulta incluso la única opción. Nos referimos a las situaciones mencionadas en el encuentro anterior. Personas con discapacidades físicas que impidan el traslado, personas que habitan en zonas remotas, personas con agendas laborales ajustadas, personas emigradas que precisan un mismo idioma y cultura, etc. Entonces, ¿para quién es recomendable la terapia online? Personas con discapacidad física o trastornos físicos o mentales que impidan desplazarse al encuentro presencial. Por ejemplo, Juan tiene 25 años y consulta porque su madre le pide que haga terapia. A los 11 años fue diagnosticado con una distrofia muscular. Aunque hasta hace 6 años Juan podía caminar e incluso jugar a la pelota, recientemente tuvo una serie de complicaciones físicas que lo han llevado a tener que utilizar una silla de ruedas. A partir de esta nueva situación, le resulta difícil salir de casa porque requiere de mucha energía. Hace un tiempo se siente con mucha angustia y que es creciente, y hay días en los que ni siquiera se levanta de la cama. En la primera sesión, Juan manifiesta desesperanza y falta de ánimo, incluso para encarar acciones que estarían a su alcance. Describe su rutina, que incluye dormir mucho, mirar series y jugar a la PlayStation. Dice que nada le interesa realmente. Juan se muestra muy desganado y sin iniciativa. La última vez que ha decidido hacer algo por su cuenta fue un curso de informática que realizó 4 años atrás. Sin embargo, durante la exploración de recursos, la terapeuta descubre que a través de un relato que lo guíe, Juan tiene particular capacidad para viajar con su mente. Ante este descubrimiento, el terapeuta le propone a Juan un relato antiguo de viajes, donde puede identificarse con el protagonista y viajar a través de él. Primero lee un relato breve y en los siguientes encuentros relatos más largos. Una vez que el paciente expresa que viajar de esta forma mejora su ánimo, la terapeuta le provee más relatos y le propone escuchar algunos a través de diferentes aplicaciones como Calm. A partir de ese momento, Juan comienza a buscar relatos por sí mismo y a tomarse media hora diaria de vacaciones de su inmovilidad. El objetivo terapéutico es modesto: mejorar el ánimo de Juan, al menos por un rato durante el día. Como su malestar se basa en lo poco estimulante que le resulta su situación de inmovilidad, el alivio se logra a través de estos viajes virtuales. En este caso, la terapia online no solo facilita la atención, dada la dificultad de movilidad del paciente, sino que se canaliza a través de una herramienta que el joven utilizará como recurso para viajar a su manera. Es decir, la virtualidad del proceso terapéutico y su vínculo se corresponden con el recurso hallado. Hay casos donde la terapia online por inmovilidad física puede ser circunstancial, pero de gran importancia en el proceso terapéutico. Gracias a los buenos resultados del tratamiento en curso, Luis estaba saliendo de una depresión por la partida de su única hija del hogar, la soledad consecuente y la insatisfacción laboral. En medio del proceso sufrió una peritonitis y luego complicaciones que llevaron a una internación de casi 2 meses. La posibilidad de continuar con la terapia a través de Internet permitió trabajar varias cuestiones emocionales que se acentuaron por la crisis de salud. También trabajar una vinculación más funcional con la hija, quien lo asistió en el hospital, pero luego continuó viviendo sola. Tiempo después se hizo un cierre con resultados muy positivos que el paciente relaciona particularmente con la efectividad del tratamiento en el momento crítico de la internación. Es decir, la posibilidad de continuar con la terapia por la vía virtual
puede ser fundamental en el proceso terapéutico del paciente, especialmente cuando la causa de elección de esa nueva modalidad pueda ser material a trabajar. Pacientes y terapeutas que viven en áreas remotas o lejos de las grandes ciudades. María vive en una pequeña población cercana a un pozo petrolero, con su hijo de 2 años y su marido. Consulta por el malestar que le genera posponer la búsqueda de un segundo hijo con su marido como consecuencia de temores a los controles médicos. El control de la presión le genera mucha ansiedad, ya que teme tener la presión alta y ese nerviosismo termina por elevar su presión. Es una clásica profecía autocumplida, donde la persona genera lo que teme como resultado del temor mismo. María perdió un embarazo 6 meses atrás. El mismo día en que le informaron de esa pérdida, un médico le tomó la presión y ella comenzó a sentir ese miedo a ser hipertensa, condición que padece su padre. Refiere haber experimentado situaciones de ansiedad en distintos momentos de su vida. En principio evitaba las situaciones mencionadas, sin embargo, posteriormente las habría podido afrontar. No refiere ningún otro problema o estresor, ni con su esposo, ni con su rol de madre y ama de casa, ni con el hecho de estar viviendo lejos de la familia de origen de ambos. Todo esto lo relata durante las primeras sesiones del tratamiento online. Esta modalidad es la que le permite realizar una terapia, ya que el poblado en que ella habita no cuenta con profesionales de la salud mental y la ciudad más cercana se encuentra a cientos de kilómetros. Durante el tratamiento se quita el foco de la cuestión del embarazo, que genera mucha presión en la paciente y se trabaja con la ansiedad en general. Por un lado se utiliza la técnica de exposición progresiva a la situación que genera ansiedad y temor. Por el otro, se proponen ejercicios de respiración y relajación que la paciente reconoce como herramientas útiles en el pasado. Los recursos tecnológicos online resultan particularmente provechosos en esta situación. Por ejemplo, se utilizan videos de YouTube donde hay personas en las que le toman la presión para que María pueda acercarse a la situación progresivamente y se proponen distintas aplicaciones con ejercicios de respiración para calmar la ansiedad. También se comparten videos psicoeducativos acerca del síndrome de bata blanca, el aumento de la presión por los nervios que genera el entorno médico en algunas personas, para que María pueda comprender lo que le ocurre y saber que lo sufren también otras personas. Con el pasar de las sesiones, la paciente refiere una mejoría y un alivio de malestar frente a la situación de toma de presión. Asimismo, encuentra en los ejercicios de respiración un recurso que la calma ante momentos de ansiedad. En conclusión, María encuentra en la práctica de los ejercicios y de la exploración progresiva y exposición progresiva realizada online herramientas para seguir mejorando, hasta poder enfrentar la situación de ir al médico a tomarse la presión. Personas extranjeras que pueden iniciar o continuar un tratamiento psicológico con un terapeuta que comparta su mismo idioma y cultura. Susana es una paciente de 37 años que se fue a vivir a Seattle, Estados Unidos, con su novio, a partir de una oferta laboral de la empresa donde él trabaja. Posteriormente se casan, ella consigue su primer empleo y comienza a interesarse dentro de la vida social. Tiene una buena relación con su marido y algunos nuevos amigos de la pareja. Su red vincular está compuesta también por su madre, abuela, tía y primas, con quienes tiene contacto casi diario por videollamada. También un hermano 2 años mayor y un padre con quien siempre ha tenido poco vínculo, aunque maneja una relación cordial. Su abuela es una figura muy importante dentro del núcleo familiar. Tiene carácter fuerte, es protectora y de ideas puritanas acerca de la sexualidad, según cuenta la paciente. Aunque Susana se maneja de forma fluida con el idioma y muchas cosas de la vida en Seattle le resultan cómodas y agradables, ciertas diferencias culturales le resultan difíciles. Previos a comenzar el tratamiento por videollamada, por el malestar que le producen algunos pensamientos intrusivos ligados a cuestiones sexuales, consulta a un psicólogo dentro de su zona. Más allá de la idoneidad del profesional, la perspectiva cultural desde la cual aborda el tratamiento le resulta incómoda. Esto dificulta la construcción de la necesaria alianza terapéutica. Susana explica que si bien el trato cultural de los estadounidenses es cordial y agradable, entienden que no manejan el nivel de transparencia en la expresividad de las emociones de su cultura de origen. Le resulta especialmente incómoda la costumbre de solapar en todos los ámbitos sociales emociones negativas y displacenteras. Esta misma situación dice sentirla incluso con el psicólogo tratante. En sus propias palabras dice: esa compostura, esa forma siempre social y política de tratarse, pero muy superficial para mí de ver.
Por momentos, esta diferencia cultural la hace sentirse incomprendida. Como sabemos, la alianza terapéutica es la variable que mejor predice la eficacia del tratamiento. Cuando se interponen barreras culturales, las carencias en la construcción de la relación terapéutica pueden ser un obstáculo para el éxito del tratamiento. Aunque la paciente no lo sepa, desde la teoría lo percibe intuitivamente. Por ese motivo consulta online con un terapeuta de su país de origen. El malestar de la paciente se debe a un trastorno obsesivo compulsivo. Los pensamientos intrusivos por los que consultan tienen que ver con que si habla con otro hombre podría terminar engañando a su marido, como si no pudiera controlar la situación. El evento desencadenante de estos pensamientos fue un encuentro sexual ocasional tras haberse separado de una pareja anterior, que le generó intensa culpa y una creencia rígida de que podría volver a ocurrir algo similar con su actual marido. Después, ese punto de vista, la forma de evitarlo sería no tener contacto con otros hombres y de esa manera frenar los pensamientos intrusivos. La paciente recibe un tratamiento específico de trastorno obsesivo compulsivo que apunta a la extinción de las conductas ritualizadas que funcionan como reaseguro evitativo de los pensamientos intrusivos. Evitar contacto visual con los hombres, contestar con monosílabas a interlocutores masculinos, estar en espacios donde no haya hombres, etc. Asimismo se trabaja en el proyecto vital en la sensación de valía. Durante el tratamiento surge junto al marido el proyecto de tener un hijo. Por otra parte, se utilizan técnicas como la exposición con prevención de respuestas, la EPR, y mindfulness para ver en perspectiva los pensamientos y emociones como fenómenos transitorios. Tras tomar la decisión, Susana queda embarazada y halla un equilibrio subjetivo ante distintas situaciones de inestabilidad, como un nuevo cambio de residencia por cuestiones laborales del marido. El caso de Susana representa muy bien lo recomendable que puede ser para un expatriado la terapia online con un psicólogo culturalmente afín. Sin embargo, hay situaciones excepcionales a tener en cuenta. Pedro tiene 39 años y se mudó recientemente a Londres tras intentar asentarse sin éxito en varios países. Refiere haberse ido de cada uno de ellos ante la primera complicación. Consulta porque tiene miedo de volver a fracasar en el actual intento de radicarse en Londres y de crear lazos allí. Esto genera algunos interrogantes y reflexiones. Por el motivo de consulta, quizás lo recomendable sería que Pedro pudiera iniciar su terapia con un psicólogo en Londres. El tema del arraigo y desarraigo es lo que motiva la terapia, y en estas circunstancias particulares, la terapia online con un psicólogo argentino podría favorecer el desarraigo. Después tenemos personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Kevin tiene 14 años, es muy tímido e introvertido y sufre violencia verbal y discriminación en la escuela. Los padres consultan a partir de algunas crisis de angustia que tuvo y que impidieron su asistencia escolar. La familia es de nacionalidad peruana y clase trabajadora. Emigró a la Argentina en busca de una mejor calidad de vida. El aislamiento social, la baja autoestima y los altos niveles de angustia de Kevin generan una luz de alarma en el terapeuta que realiza su admisión. La recomendación es iniciar un tratamiento con urgencia. Sin embargo, hay dos grandes obstáculos. Los recursos económicos de la familia son escasos y cuando no está en la escuela, Kevin cuida de su hermano menor. Este compromiso de Kevin es fundamental para la organización y la supervivencia de la economía familiar. Su madre es empleada doméstica en una casa de familia hasta tarde y el padre trabaja de guardia de seguridad durante el día. Por este motivo, se propone un dispositivo de terapia online. Kevin toma las sesiones desde su casa para hacerlo con la mayor privacidad posible, lo deja al hermano viendo televisión. De esta forma evita los gastos de traslado y mantiene el cuidado de su hermano menor. A lo largo del tratamiento manifiesta dificultades en las relaciones interpersonales, afirma no relacionarse con ningún compañero en la escuela, no tener amigos en la Argentina y expresa el deseo de regresar a Perú. Recuerda los días en que salía a pasear en familia, jugaba con sus primos y se sentía libre. Las malas experiencias de burla de sus compañeros de curso y el vínculo distante y emocionalmente trabado con sus padres han hecho que las creencias acerca de sí mismo sean cada vez más negativas. Hay un constante pensamiento anticipatorio de expectativas negativas en Kevin respecto al resultado de sus acciones. Esto lo lleva a utilizar mecanismos de evitación en las situaciones que le generan ansiedad, es decir, en la mayoría de las situaciones sociales. Sus estrategias conductuales profundizan su aislamiento y malestar, auriculares, dibujos, capucha, entre otros. La terapeuta logra contribuir a una buena
alianza terapéutica, un vínculo en el que Kevin puede confiar, en parte gracias a los exploradores de Internet. Durante las primeras sesiones hablan de diversos temas de interés de Kevin y a medida que surgen el terapeuta y el paciente lo buscan online y los comparten. Desde una canción hasta un personaje de un videojuego, pasando por distintos deportes. Aquí el recurso de Internet resulta significativo porque permite ingresar al mundo de los intereses de Kevin, generar así calidez y validación. Esto ocurre también porque se genera un vínculo a través de un canal que Kevin utiliza para refugiarse, así como a veces se aísla en la virtualidad de su celular porque se siente cómodo allí. La construcción de un vínculo desde esa virtualidad para salir de su aislamiento le permite a Kevin una salida progresiva al mundo. Las tareas entre sesiones también son un factor importante en el tratamiento que apunta a fomentar las habilidades sociales y construir relaciones positivas. Al principio las tareas se dirigen al registro emocional y hacia el final a la exposición en situaciones sociales. Para llevarlas adelante al paciente se le propone el celular como formato de registro. Los signos positivos del final del tratamiento son varios. Kevin juega al fútbol todas las semanas, va a una murga los fines de semana y realiza boxeo, una actividad muy importante por ser la primera vez que elige por sí mismo. Finalmente, tanto él como su familia deciden quedarse en la Argentina y luchar por una mejor calidad de vida en este país. El tratamiento finaliza con éxito y queda abierta la posibilidad de futuras consultas. Para la terapeuta es la primera vez que conduce una terapia por videollamada. Realizan muchas supervisiones y busca información para enfrentar la incertidumbre de lo nuevo. Resalta la importancia que tienen las distintas herramientas del dispositivo online, como el hecho de poder compartir música, fotos e información a través del medio utilizado por Kevin. Asimismo, se destaca la excelente adherencia al tratamiento. Personas que viven en pueblos o ciudades pequeños y prefieren evitar la estigmatización de visitar al profesional de la salud mental de la comunidad o de trasladarse para consultar. Juan Martín es una persona muy religiosa y conservadora. Sufre por el conflicto entre sus convicciones religiosas, que lo han llevado a conformar una familia tradicional, y su atracción sexual y emocional por los hombres. El malestar se acentúa cuando su esposa descubre mensajes por chat en los que tenía contacto con otros hombres e intentaba realizar encuentros. A partir de este momento, busca asistencia psicológica. Como reside en un pueblo donde las personas se enteran de todo lo que ocurre, prefiere evitar la estigmatización que implicaría acercarse a un profesional de la salud mental de la comunidad. Recién, cuando descubre la posibilidad de una terapia online, realiza una consulta, siente resguardo y confianza a partir de esta modalidad. Juan Martín refiere que durante toda su vida sintió atracción por los hombres, pero que generalmente intentó reprimirla. Sin embargo, hace un tiempo se permite pensar en posibles encuentros, aunque sea en la fantasía y en el amparo de la virtualidad. La problemática de su contradicción interna resurge cuando la esposa lo descubre. Dice consultar por la angustia que le causa la sensación de estar acorralado. Por una parte anhela que su esposa lo entienda y pueda aceptar sus fantasías sexuales. Por la otra, sabe que eso no va a ocurrir. El objetivo terapéutico que se plantea es avanzar en el proceso de la toma de decisión. ¿Quiere dejar de buscar otros hombres a través de internet o quiere romper su matrimonio para seguir tranquilo con esa fantasía e incluso realizarla? ¿Qué decisión quiere tomar? En este caso, Juan Martín llega a la conclusión de que no está listo para dejar su fantasía, pero tampoco para dejar su matrimonio. Aunque entiende que no es la mejor decisión ni una duradera, tratará de encontrar la manera de que la mujer no se dé cuenta de sus intercambios virtuales con otros hombres, para evitarle ese malestar. Aunque no resuelve allí el conflicto interno, al haber reflexionado y decidido conscientemente, Juan Martín queda más tranquilo y se cierra la terapia. Este caso presenta una doble reflexión vinculada a la modalidad online y plantea algunos dilemas. Por un lado, la pantalla ayuda al paciente a confesar algo por lo cual se siente avergonzado y que tal vez hubiera sido más difícil en la modalidad presencial, aun suponiendo que pudiera evitarse la estigmatización del pueblo. Por otra parte, trabajar con el terapeuta a través de Internet mantiene la distancia y la misma dinámica de ocultamiento y contradicción que le genera al paciente el malestar por el que consulta. Como terapeutas hay que estar atentos a estas particularidades del dispositivo. Por ejemplo, el terapeuta podría plantear la situación en el diálogo de la sesión. Dicho esto, no hay duda de que este tipo de consultas podrían implicar un fundamental primer paso que no hubiera sido posible en una sesión presencial. Personas cuyas agendas laborales o familiares no les permiten tomar el tiempo de la sesión
más el tiempo de trasladarse al consultorio del profesional. Por trabajo, Gonzalo viaja a distintas provincias del país durante la semana y está con su esposa e hijos durante el fin de semana. Consulta porque siente que no tiene tiempo para sí mismo y que se siente demandado por todos los que lo rodean. El trabajo lo obliga muchas veces a pasar todo el día con colegas y clientes, incluso durante la cena. Cuando regresa a su casa el fin de semana, Gonzalo siente que su familia exige recuperar el tiempo de ausencia semanal. Afirma que por estos motivos no encuentra ni un momento para distintas actividades que quiere realizar, como deporte y lectura. Desarrollaremos el caso en otro encuentro donde vamos a hablar de la alianza terapéutica. Pero por el momento y lo que nos interesa señalar en este encuentro es que la psicoterapia online es imperativa, no solo por la agenda semanal concreta de Gonzalo, sino también porque el malestar mismo de su consulta está vinculado a la necesidad de aliviar sus obligaciones de agenda y a tener tiempo para sí mismo. Aunque la terapia implica ya un tiempo y espacios propios, sumar complicaciones de traslado podría ser contraproducente e incluso un elemento que dificultaría la continuidad del tratamiento. Posibilidad de que los terapeutas puedan acceder al entorno de sus pacientes. Los padres de Francisco, hijo único de 10 años, consultan porque tienen dificultades para responder de forma asertiva ante situaciones de enojo del niño. Aunque hubiera sido ideal incluir a los tres desde un principio, en la primera entrevista participa solo la madre. Luego en un segundo encuentro se suma el padre. Ambos describen explosiones de ira de Francisco que ellos no logran manejar. Los padres cuentan también que el niño podría aceptar tener una entrevista con la terapeuta por videoconferencia con la condición de que fuera solo y en su cuarto. Finalmente la entrevista se concreta según lo planteado por Francisco y a partir de esta situación la terapeuta llega a distintas conclusiones. Por un lado, que en su casa el niño tiene un grado de autoafirmación importante para su edad. Por otra parte, la videollamada permite observar que el cuarto está repleto de juguetes y bastante desordenado. Ambas piezas de rompecabezas del caso permiten al terapeuta comprender el lugar en que los padres dejan al niño, su majestad baby, como diría la psicología analítica o el psicoanálisis, con una claridad que hubiera sido difícil percibir en el consultorio. Es una señal diagnóstica de que el modo en que los padres interactúan con el niño es un factor determinante de sus conductas. Esto se termina de confirmar en el diálogo con Francisco, donde queda claro que el niño puede controlar su enojo, dado que describe cómo logra en varias ocasiones fuera de su casa. No es una víctima irrestricta de su ira, como plantea el relato de los padres. El enojo explosivo y desmedido que ocurre en el hogar es, en gran parte, el resultado de un mal manejo de límites por parte de los padres. Con foco en la interacción disfuncional se plantea un acuerdo entre los padres y el niño, fijar cláusulas de pequeñas recompensas si cumple con lo pactado y sanciones si no las cumple. Se continúa con sesiones conjuntas para revisar el desarrollo de este acuerdo. Otro caso que ayuda a comprender la posibilidad que brinda la terapia online de observar lo que ocurre en la casa es la de Pilar, una mujer de 63 años que padece una acumulación compulsiva. La consulta la inicia la hija de Pilar porque la ve desganada y con una fuerte disminución de su vida social. Pilar no recibe más visitas a su casa desde hace un año y participa muy poco de las reuniones familiares. Realiza una primera entrevista presencial donde confirma sentirse desganada. Cuenta que hace 5 años perdió el marido y que hace 3 dejó de trabajar. Se le pide una tarea intervención de registro de desgano, con el fin de incrementar el nivel de conciencia sobre sus estados emocionales negativos. Para hacerlo decide comprar un cuaderno, buen signo de adherencia a la tarea y por lo tanto también de la construcción del vínculo terapéutico. El día anterior al segundo encuentro, Pilar avisa por WhatsApp que por una caída en su casa necesitaría reposo. La terapeuta le dice que pueden realizar la sesión online. Tras algunas explicaciones técnicas de cómo activar las videollamadas, el encuentro se concreta virtualmente. Y esto inesperadamente le permite a la terapeuta comprender de forma mucho más concreta el malestar de la paciente. Pilar atiende a la terapeuta desde un escritorio cuya única luz está enfocada sobre ella y deja a oscuras el resto del cuarto. Parece estar muy incómoda. La terapeuta propone dejar el encuentro para cuando esté mejor de la caída. En ese momento Pilar explica que es otra la causa de su incomodidad. Entonces revela que la avergüenza mostrar su casa porque no puede hacer orden y que es uno de los motivos por los que no recibe visitas desde hace más de un año. Cuando prende las luces revela una habitación invadida por bolsas y cajas.
Luego Pilar muestra toda su casa a la terapeuta, llora y cuenta que ha engañado a su familia por la vergüenza. También se recrimina por los tantos momentos perdidos con sus hijos y nietos. Luego Pilar explica que desde su juventud le ha costado deshacerse de la ropa y de los objetos, pero desde el fallecimiento de su marido empezó a guardar todo. Así fue que dejó de ver a su familia y amigas. La intervención de esa acción fue agradecerle la confianza en su pedido de ayuda. En este caso, la videollamada permitió ganar mucho tiempo al habilitar el ingreso directo de la terapeuta al contexto funcional de la paciente. El tratamiento de Pilar duró 2 años en los que acudió a sesión por videollamada semanalmente. Aparte de que el formato resultara cómodo, le hacía sentir bien el hecho de considerarse pionera y buena aprendiz en relación al manejo de la tecnología. Cada semana Pilar se iba deshaciendo de algo, lo donaba o lo regalaba. Finalmente, habló del tema con sus hijos que le ayudaron. Luego se volvió a reunirse con amigas hasta llegar a invitarlas a su casa. El ánimo de Pilar mejoró poco a poco y consiguió un trabajo de mediodía en una inmobiliaria. La última sesión, Pilar realizó un recorrido por la casa con el celular. Ya no había cajas ni paquetes y había espacio tanto para lo social, que ahora llenaba su vida, como para su proyecto laboral. En los casos relatados, la información propiciada por el ingreso virtual al entorno diario del paciente tiene un gran valor en el proceso diagnóstico y terapéutico. En los encuentros presenciales, estos datos habrían llegado de manera mucho más velada y metafórica, probablemente después de más tiempo. Es decir, que la terapia online puede sumar datos de primera mano y ahorrar tiempo en la exploración de la problemática. Personas cuyo malestar depende de problemáticas enquistadas por la vergüenza e inhibición que implica compartirlas. Marcos tiene 35 años y consulta por la dificultad de mantenerse firme en la reciente separación con una pareja conflictiva que ejercía violencia sobre él. Marcos vive en una ciudad minera y en su red social cuenta con un grupo de amigos muy significativos que le insisten en que consulte a un terapeuta. Está seguro de que debería terminar con esta novia, pero la extraña mucho cuando está sola y esto le produce una profunda angustia. A través de Google encuentra la posibilidad de consultar con un terapeuta, ya que la situación lo avergüenza a tal punto que no podría relatarla en un encuentro presencial con otra persona. Durante los minutos iniciales de la primera entrevista con el terapeuta, el paciente dice: consulté porque mis amigos me insistieron mucho en que lo haga. No sé, me da vergüenza todo. Habernos tratado así con mi novia. Ella una vez me tiró un plato y ahora terminar así. Bueno, por suerte acá tenemos la pantalla, porque en persona no sé si me animaría. La virtualidad de la consulta se vuelve aquí una gran fortaleza en la posibilidad de aliviar el sufrimiento del paciente. Ante el dilema de Marcos, que acusa malestar cuando está en pareja, así como cuando la extraña en la soledad de su hogar, el terapeuta lo ayuda a ampliar el diálogo interno y a no tomar una decisión apresurada. Se plantea la reflexión acerca de qué implicaría regresar con la novia y qué implicaría separarse definitivamente a corto, mediano y largo plazo. El hecho de que los amigos de Marco lo sostengan en su decisión se parece con la que él mismo tiende a coincidir. Ayuda al profesional a no tomar una posición definida, asistir así en el diálogo interno del paciente. La meta es que el mismo paciente sea el que afirme la decisión de no regresar a una relación violenta. Marcos comparte con el terapeuta que se irá de vacaciones junto a su grupo de amigos a México y que eso cree lo ayudará mucho con su angustia y su conflicto. La intuición del paciente es certera, ya que la soledad es lo que lo impulsa a querer volver con la expareja. De hecho, tras el viaje con los amigos, Marcos no vuelve a consultar. En un llamado de seguimiento del terapeuta, el paciente refiere después de meses que las sesiones lo habían ayudado a mantener su decisión y que el viaje con sus amigos terminó de afirmarla. ¿Cuándo la terapia online es la única opción? En el anterior apartado venimos presentando diversos casos para ejemplificar las situaciones generales donde suele ser recomendable una terapia por internet. Sin embargo, en ese momento vertiginoso de la humanidad, estamos hablando de cuando fue la pandemia, se suman periódicamente circunstancias globales y particulares que llaman a expandir reflexiones y posibilidades. Como vamos a insistir a lo largo de estos encuentros que hablemos de la psicoterapia online, estamos aún en la fase de descubrimiento y de aplicación novedosa. La cuarentena
por la pandemia del coronavirus generó, por ejemplo, un contexto inédito y un punto de inflexión. Por primera vez en la historia de la psicoterapia, todos los terapeutas y pacientes han tenido que utilizar esta modalidad online, incluso los pacientes que normalmente responderían a los criterios de exclusión por la gravedad de sus cuadros clínicos. En este apartado cabe mencionar dos casos: una paciente que en el medio de la cuarentena global se contagió de coronavirus y gracias a la terapia online pudo encontrar un espacio fundamental de contención ante la angustia de la enfermedad y el estricto aislamiento, y otra paciente con un trastorno grave de características psicóticas que ante circunstancias que complicaron las sesiones presenciales pudo continuar con su proceso terapéutico a través de internet con buenos resultados. Pauline es una joven peruana residente en Londres. Consulta a una terapeuta a través de internet por problemas interpersonales con la pareja y los amigos, así como por la insatisfacción en relación a su trabajo. Enseña música en un instituto, fue cantante en el pasado y cree no haber persistido lo suficiente para tener éxito. Al momento de consultar, manifiesta sentimientos de tristeza y desesperanza, visión negativa del futuro y malestar ante la mirada de los demás. La terapeuta considera que el caso puede ser tratado a distancia y, siguiendo la norma de la modalidad online, toma los recaudos de pedirle varios datos de contacto: su dirección, el contacto de padres, el de algún amigo, el de las clínicas de salud a las que acude en caso de no sentirse bien. La terapeuta averigua también el teléfono de emergencias del lugar en que reside Pauline. Si bien este es un procedimiento de rutina, es particularmente importante en los casos de personas que tienen poca o ninguna red social. Las primeras sesiones con Pauline focalizan en el establecimiento del vínculo terapéutico, identificación de los esquemas nucleares que sostienen los problemas interpersonales y en indagar la frustración que siente en relación a su trabajo. A partir de allí, los objetivos acordados refieren a comunicarse más con sus amistades, así como en revisar sus interacciones y patrones interpersonales. A las pocas sesiones, Pauline decide tomarse un tiempo de distancia con su pareja Cecil, aunque sigue encontrándose con ella un par de veces por semana con la consigna de escucharse empáticamente, hablar sobre cómo se siente cada una sin recriminaciones. Pauline vuelve también a contactar amigos que hacía mucho tiempo no veía. Al cabo de un mes y medio, Pauline comienza a sentir un poco de alivio. Sin embargo, en el 12º encuentro Pauline no se presenta. Es un día de mediados de marzo del 2020. La terapeuta intenta ponerse en contacto con ella por WhatsApp. No hay respuesta. Al día siguiente, justo antes de que la terapeuta se contactara con el amigo de la paciente, el padre de Pauline avisa que ella está con mucha fiebre y tos y que está sola por órdenes del médico. Un primo suyo que vive en Londres le deja la comida en la puerta de la casa. A partir de este aviso del padre, la terapeuta logra ponerse en contacto con Pauline. Lo primero que Pauline le cuenta a la terapeuta es que llamó al padre llorando como una niña, porque está muy asustada ante la pregunta acerca de su mayor miedo. Pauline responde que si tienen que internarme y ponerme el respirador no tengo amigos, voy a estar sola. La quisiera contactar a Cecil para que me acompañe. La terapeuta y Pauline comienzan a trabajar en la regulación de sus miedos. El diálogo permite recordar que las personas que padecen el virus no pueden estar acompañados en sus internaciones. Por lo tanto, da igual si tienen muchísimos amigos o no. Es la primera vez que Pauline sonríe a pesar de su estado febril. El médico, que también la atiende online por la cuarentena, le prescribe hidratación, paracetamol y descanso. Con la terapeuta trabajan todos los días. Hablan cuando la tos las deja, sobre su temperatura corporal, el miedo por las noches y la necesidad de ingerir líquidos y alimentos, aunque no tuviera ganas. En esta situación, la terapeuta habilita la posibilidad de comunicación las 24 horas, flexibilizando los límites del terapeuta a raíz de las circunstancias. El sistema de salud revisa el estado de Paulina a diario. Al 5.º día la temperatura comienza a bajar. La paciente recupera lentamente las ganas de bañarse, de comer, de hacer otras cosas. A la hora de escribir estas líneas, Pauline está hace 2 semanas sin síntomas. El virus causó un fuerte malestar en el cuerpo, pero también en la psiquis, que, como bien sabemos, se correlaciona para bien o para mal con el cuerpo. Sin embargo, por primera vez en muchos tiempos, Pauline se siente orgullosa de sí misma por cómo ha podido afrontar la enfermedad y la angustia consecuente. El hecho de que Pauline haya pedido a su padre que se pusiera en contacto con el terapeuta y de que haya confiado en mostrar no solo angustia, sino fragilidad física durante la enfermedad,
demuestra que la alianza terapéutica se estableció con cimientos firmes en las anteriores sesiones. Esto reafirma la evidencia de que los estudios citados anteriormente, al principio de este encuentro, acerca de la importancia y posibilidad de construir alianza terapéutica a través de la llamada. El acompañamiento psicológico virtual posibilitó no solo validación de su angustia, sino trabajar con la valoración de su propia vida, más allá de la insatisfacción que genera el deber ser. Durante la enfermedad, Pauline extrañó a los alumnos y comprendió que no había valorado la riqueza de ese vínculo, forjado en la posibilidad de enseñar, que reconoce al mismo tiempo como aprendizaje. La crisis que vivió caló hondo. Cabe resaltar que fue una crisis personal en un contexto de crisis mundial. Sin videollamada no habría existido forma de acompañar a Pauline a través de la transformación de su malestar en valoración e integración de su experiencia vital. Por su parte, el caso de Mariana, una paciente con una disfunción significativa en el espectro de la esquizofrenia, demuestra que los criterios de exclusión no son rígidos ni infranqueables, particularmente en un abordaje híbrido. Contextos de necesidad inevitables como el de la pandemia irán expandiendo los límites de la terapia online. Por supuesto que la flexibilización de los criterios de exclusión debe revisarse con un especial cuidado con los recaudos y la contención agregada que exija cada caso en particular. Mariana tiene un historial terapéutico extenso en sus 33 años de vida. La complejidad del caso requiere un abordaje con equipo interdisciplinario y supervisiones periódicas. Desde la adolescencia, Mariana presenta perturbaciones del pensamiento con ideas delirantes y un elevado nivel de ansiedad. Hay experiencias que define como raras, que le generan mucho malestar, vinculadas con pensamientos recurrentes, descalificadores, la imposibilidad de hablar, una gran tensión muscular y la sensación de que cambia su rostro y de que su cabeza se pone negra. Por otro lado, tiene recursos intelectuales que a veces parecieran ayudar a regular estas experiencias raras. Años atrás logró terminar una carrera universitaria y por un tiempo pudo mantener un trabajo estable. Sin embargo, cuando consulta refiere no poder trabajar ni ayudar en la casa, donde vive con el padre y una hermana. Asegura desear estar mejor para volver a tener un trabajo y ayudar a su familia. Mariana tiene amigas, pero tiende a aislarse por la alta exigencia y tensión que le provoca el contacto interpersonal. Sufre un alto grado de desregulación emocional, es hipersensible, inmadura y dependiente. A la primera entrevista concurre con apariencia desalineada, se muestra ansiosa y agitada. En síntesis, el déficit de funcionalidad es tan limitante que hasta el momento Mariana no pudo desarrollar un proyecto de vida autónomo. El tratamiento de Mariana es multidisciplinario e híbrido, presencial y online. Implica diversos encuentros presenciales de sesiones terapéuticas, psiquiátricas y evaluaciones psicológicas. Sin embargo, desde un momento en adelante la psicoterapia se realiza por internet. Esto ocurre porque la psicóloga que la atiende debe comenzar a viajar por cuestiones personales y plantea la posibilidad de hacer algunas de las sesiones mensuales por videollamada para evitar un nuevo cambio de terapeuta y una nueva desregulación, como ya ha ocurrido tantas veces en malas experiencias de Mariana. Lo cierto es que contenida por el equilibrio y el equipo interdisciplinario y la psicoterapia, la paciente está cada vez más regulada, tanto emocionalmente como en las relaciones en sus experiencias raras. Lo significativo del caso es que aunque comience cuando la paciente ya está más regulada, el tratamiento online logra contener distintas situaciones en las que resurgen la hipersensibilidad emocional y algunas perturbaciones del pensamiento. También logra acompañar un proceso positivo de Mariana en el que consigue trabajo e incluso un vínculo afectivo estable. Por lo tanto, todavía falta construir mucha investigación empírica y experiencia clínica al respecto. Habrá que seguir reflexionando sobre los límites y alcances de la psicoterapia online en relación a diversos diagnósticos, especialmente en su vertiente de hibridación con la presencial. Características del terapeuta que facilitan la modalidad online. ¿Qué estilo de terapeuta? ¿Qué rasgos de personalidad y qué nivel de empatía facilitan el uso de la modalidad online? Estas fueron algunas de las preguntas que orientaron la investigación del Dr. de Marian, en un estudio pionero en un campo de investigación y evidencia casi nulo. La muestra estuvo conformada por 269
psicoterapeutas de entre 24 y 75 años de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con dos grupos claramente delimitados, los que utilizan las videollamadas como parte de su encuadre y los que no lo hacen. Los resultados arrojaron mayores niveles de características vinculadas a la flexibilidad, comunicación, calidez, asertividad, compromiso y empatía en los terapeutas que utilizan videollamadas. Específicamente hubo una diferencia significativa en los rasgos de extraversión y de apertura a la experiencia en relación a la personalidad y para las variables expresivas, atencionales, instruccional, involucración y operativa en lo referido al estilo de terapeuta, y en preocupación empática para la medición de la empatía. Llamativamente, no hubo diferencias significativas en relación a la edad de los psicoterapeutas, aunque sí en cuanto a la experiencia. Cuanto menos experiencia, mayor apertura a utilizar la videollamada como recurso. Por un lado, cabe decir que es un primer acercamiento al tema, con una muestra limitada y que faltaría un mayor caudal de evidencia para llegar a conclusiones sólidas. Sin embargo, en base a esa información disponible, se podría reflexionar acerca de una posible búsqueda de los terapeutas que usan la modalidad a distancia de profundizar las actitudes básicas terapéuticas, fundamento de las habilidades terapéuticas y en un plano más amplio de los denominados factores comunes de toda la psicoterapia. Al considerar la falta de presencia física como un potencial de limitación, el terapeuta puede intentar compensar con mayor compromiso en su autenticidad, en su comprensión empática y aceptación positiva e incondicional del paciente, actitudes básicas terapéuticas, según el pionero en la materia, Carl Rogers. Estas son reflexiones e ideas en construcción, ya que la materia es muy nueva y cambiante. Sin embargo, lo que pareciera ir confirmándose al cruzar este estudio con los tantos metaanálisis que mencionamos en relación a la terapia online, es que en general el proceso terapéutico y asimismo la disposición del terapeuta no tienen menores posibilidades que la modalidad presencial. Puede ser que la mejor sea complementarlas en una perspectiva híbrida, que incluya ambas modalidades como recurso que se utilizarían de una u otra forma, más o menos combinadas según la particularidad del caso y las circunstancias. Por otro lado, en las circunstancias extraordinarias del mundo del 2020 al 2022, que fue la pandemia, como la cuarentena por pandemia de coronavirus, pero podrían surgir otras ligadas a cuestiones climáticas. Puede ocurrir que todo terapeuta que quiera continuar atendiendo a sus pacientes pueda hacerlo solo mediante videollamada. Esto, para empezar, exige que haya una formación específica en relación a esta modalidad, ya de las carreras de grado, pero también en las especializaciones clínicas, es decir, suma nuevos motivos a los ya existentes en relación al rol de la tecnología y a las tantas posibilidades que facilitan la psicoterapia. Asimismo surge la pregunta acerca de cómo la cuarentena del 2020 y otros futuros contextos críticos podrían terminar incidiendo en la comunidad psicoterapéutica respecto a tres cuestiones. Por una parte, los terapeutas reticentes al uso de recursos tecnológicos podrían comenzar a naturalizar su incorporación, incluso para continuarla tras la situación donde fue imprescindible. Por otra parte, es probable que aumenten considerablemente las investigaciones al respecto. Finalmente, en el caso de uso de videollamada, exija realmente una profundización de aquellas características terapéuticas. El mencionado contexto crítico podría ser el que fomente mayor compromiso de los terapeutas en relación a la apertura y comprensión del mundo subjetivo del paciente y también respecto al proceso terapéutico en sí. Cabe mencionar una reflexión de sentido común. Cuando se está realizando un trabajo a través de un canal nuevo, cuya validez aún se está consolidando, la persona posiblemente esté más enfocada y atenta en su asertividad en cuanto a las habilidades que exige su profesión y que facilitan buenos resultados. Insistimos en la necesidad imperiosa que toda la formación psicológica y clínica enseñe las especificidades de la modalidad online psicoterapéutica. El mundo actual llama a los terapeutas a incluir ese canal tecnológico de la mejor forma posible para continuar con el servicio de asistir profesionalmente en el alivio del sufrimiento y el desarrollo subjetivo de quien consulta, más aún teniendo en cuenta que los momentos de mayor crisis a nivel de salud mental podrían ser solo los que permitan esta modalidad, como durante la pandemia por coronavirus. Hasta acá el encuentro de hoy.
Si te gustó, compartí y no olvides de escuchar los próximos episodios.